Pasando al siguiente tema, y que de hecho también tiene un poco que ver con el lore mexicano, un poco con la situación mexicana, es que falleció la señora María Consuelo Loera Pérez. Y para la gente que no la conozca, para la gente que no le suena quién es esta señora, pues es nada más y nada menos que la señora madre de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, uno de los personajes más mediáticamente famosos de la cultura mexicana, uno de los personajes más importantes a la hora de estudiar la historia y el desarrollo de la civilización mexicana, y uno de los personajes, como no, que más han dado a hablar en los últimos tiempos, sobre todo por quién era, ¿no? El ex líder oficial del cártel de Sinaloa. Pues la señora María Consuelo Loera Pérez era su señora madre, vivía en una comunidad de Sinaloa, y de ahí es de donde nace Joaquín Guzmán Loera. Esta noticia como tal, pues no la habría hablado si no me pareciera impactante quién es quien falleció, ¿no? Porque al final, ahora la verdad, esta señora no era popular, esta señora no era famosa, esta señora simplemente era conocida por eso, por ser madre del Chapo Guzmán. Y también recientemente, hace cosa de unos cuantos años, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una gira visitando comunidades de Sinaloa, llegó a la comunidad, o a una comunidad muy cerca de donde vivía esta señora. Y esta señora fue a buscarle y fue a entregarle una carta. El señor presidente muy amablemente le recibió la carta y le dio un saludo. Y eso causó una polémica que, no vieras la cantidad de cosas que llegué a leer tras eso. Que si el presidente está afiliado con el Chapo Guzmán y utiliza a su madre como medio de comunicación. O sea, es como de, cálmense por favor, el Chapo Guzmán ya está en Estados Unidos, ya está en una cárcel de Colorado, jamás va a salir de ahí. Bueno, no sé en dónde esté la verdad, pero sí está en Estados Unidos, ¿no? Ya está extraditado. Creo que eso ya sucedió en 2016, o sea, imagínense, ya lleva muchos años allá. Esa fue como la más reciente polémica y fue de lo que más se habló de esta señora. Aparte de que es madre del Chapo Guzmán, pues de que le dio una carta al presidente. Y esa carta, en boca del propio presidente, lo único que pedía era que las hermanas del Chapo Guzmán querían ir a visitar a su hermano a la cárcel y que Estados Unidos no les permitía o no les autorizaba esa visita. Y el presidente se la reenvió la carta, porque era, más que una carta era una petición, se la reenvió a un funcionario público de allá del gobierno de Estados Unidos, y ya le permitieron a las hermanas del Chapo ir a visitar a su hermano. Literal, solo era eso, pero ya ven cómo es la gente. El punto está en que a mí esta noticia como tal, pues sabes, esta señora pues en paz descanse, que Dios me la proteja y que espero que esté en el paraíso, que San Pedro me la visite, que me la reciba bastante bien. Pero lo que yo quería hablar en sí es de lo que representa esta señora. O sea, tú imagínate ser un ama de casa que tiene pues tienes ahí a tus hijas, tienes un hijo al que quieres mucho, todos trabajan por salir adelante, son una comunidad, si no me equivoco, pues de bajos recursos. O sea, no es que la comunidad en la que salió esta señora, que ahorita mismo no recuerdo exactamente de dónde era, fuese una ciudad enorme, no, sino que más bien era una especie de pueblo humilde, más bien una zona rural, una zona aledaña, una comunidad a lo mejor de rancho, a lo mejor de terrenos. Aquí en México todavía hay muchos estados en donde vas y las carreteras son puros terrenos, puros sembradíos, y obviamente esos sembradíos tienen dueños. Esos dueños viven por ahí regados en pequeños ranchos, en pequeñas comunidades en donde a lo mejor nomás hay unas 20 casas, pero es que claro, son dueños de todo ese terreno, siembran y la economía se mantiene entre ellos, pero son una comunidad muy pequeña. El Chapo nace de ahí, de ese tipo de comunidades. Y tú imagínate lo impactante que tiene que ser que tu hijo veas que se empieza a ir por malos caminos, veas que se empieza a juntar con personas que a lo mejor son mala influencia, ves que empezó a fumar, ves que empezó a tomar, ves que a lo mejor no sería como el estilo de vida que desearías como madre para tu hijo, y que poco a poco ese hijo que fuiste perdiendo con el camino se fue convirtiendo en lo que acabó siendo. O sea, es que ya no es que seas madre de un hijo descarrilado, es que era madre del mayor hijo descarrilado de la historia de México, era madre del mayor narcotraficante de la historia del país, Joaquín Guzmán Loera, ex líder del cártel de Sinaloa, uno de los imperios más bestias de narcotráfico a nivel mundial.
Pregúntale a alguien de Perú si conoce el cártel de Sinaloa. Seguramente sí lo conozca, porque muchos de los cárteles, muchas de las mafias, muchas de las pandillas de los países de Latinoamérica provienen y vienen precisamente de esta como infraestructura narcotraficante que existe aquí en México. El narcotráfico aquí en México es un tema desde hace muchísimos años. Y yo creo que desde que se cayó un poco el imperio colombiano con la caída y con el asesinato de Pablo Escobar, ya los mexicanos se pudieron apoderar del terreno. Y es lo que siempre pasa. Cuando no solucionas el problema de raíz, matas a uno y viene otro y se apodera de lo que tenía. Es que es literalmente eso. México antes solamente funcionaba como un puente entre Colombia y Estados Unidos. En Colombia se fabricaba todo, se llegaba a México y en México se pasaba. Y de hecho había como tres frentes, por así decirlo. Me acuerdo que estaba como muy bien estipulado. Muy al norte, muy de un solo lado, como por aquí, cercano a Baja California Norte y a Chihuahua, estaban los hermanos Félix, que eran famosos en camuflajear las cosas, las metían dentro de las llantas, las escondían detrás de, entre las paredes de un contenedor del tráiler, o sea, eran expertos en eso. Luego estaba Joaquín Guzmán Loera, que estaba posicionado un poco más en el centro del norte y pasaba todo por túneles. Él siempre se caracterizó por los túneles y así fue como se escapó de una cárcel, haciendo un túnel. Y luego, más pegado a Tamaulipas, a Monterrey, al lado, como por así decirse, pegado al Golfo, estaba el Señor de los Cielos, que llevaba todo a Estados Unidos por avión. Y así era como se fueron como apoderando de esos terrenos o de esos centros de distribución. Históricamente hablando, estos tres pasaron a ser enemigos y empezaron a crear un montón de guerras que poco a poco acabaron convirtiendo a México en territorios de diferentes bandos, de diferentes cárteles, de diferentes movidas. Porque ya no es que sean solamente los dos actuales, hay muchísimos. Los dos más famosos son el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero es que de ahí en demás existen todavía muchísimos más. Los Zetas ya no son lo que eran, pero siguen teniendo control de ciertos territorios. Hay cárteles de Michoacán, hay cárteles de Oaxaca, hay cárteles de Puebla, hay cárteles en la Ciudad de México, hay cárteles en el sur, hay cárteles en el norte, hay cárteles en Los Cabos, hay cárteles en todos lados. Cada territorio de México tanto está repartido políticamente como está repartido narcotráficamente hablando. Eso es una cosa bien interesante para estudiar, las fronteras de los territorios del narcotráfico, ¿no? Y Joaquín Guzmán Loera pues fue uno de los personajes más desastrosos de la historia de México, ¿no? Causó muchísima controversia, muchísimas noticias, muchísima violencia a lo largo de la historia del país. Muchísimas muertes se le atribuyen directa o indirectamente a él. Si no me equivoco, creo que son más de 2000 muertes. Llegó a estar en una lista de no sé dónde, una revista que publica pues así posiciones o estadísticas. Llegó a estar, si no me equivoco, en el 701 puestos de personas más ricas del mundo. Y es por eso que en una canción de las nuevas de los corridos tumbados mencionan que en la sangre traigo el 701. Esto me lo dijo un amigo, básicamente. Yo no estoy muy enterado de este tipo de datos. Yo no conozco mucho la narcocultura. Pero la gente que le gustan los corridos, que les gustan los narcocorridos y que les gustan los corridos tumbados y que les gustan las armas y que les gusta el rancho y que les gusta la droga y que les gusta todo esto, están muy empapados de todos estos datos. Imagínense lo que tiene que ser estar entre los 700 hombres, entre las 700 personas más ricas del mundo, siendo narcotraficantes. O sea, es que se hizo un imperio con un modelo de negocio ilegal, pero llegó a tanto, que pues marcó para siempre la historia de un país, porque México no se va a librar de lo que dejó el Chapo Guzmán hasta dentro de años, ¿sabes? O sea, el tema del narcotráfico muy posiblemente vaya a ser el mayor problema de la sociedad mexicana hasta que logren erradicarlo. Y es de hecho una de las cosas que menos ha atacado el gobierno actual, la seguridad. Sigue habiendo bastante inseguridad en las calles, sigue habiendo muchísima delincuencia, muchísimo conflicto de bandas, choques entre ellos, tiroteos, tal. Actualmente o recientemente pasó la noticia de que habían capturado al hijo del Chapo Guzmán, a Ovidio Guzmán. Entonces, ese tipo de cosas te hacen un poco como estar así en alerta, ¿sabes? No, te hacen pensar que no estás en un lugar seguro. Y todo, pues precisamente está atribuido a una sola persona. Que no es que él sea el responsable de todo. Evidentemente hay muchos más atrás. Y de hecho él, si ya ni tiene nada que ver con el cártel, hay personas que todavía están dirigiendo ese cártel. Entonces ya ni siquiera él es el importante.
pero como él fue el líder, el ex líder del cártel de Sinaloa, pues un poco se llevó como la cara visible de todo este problema. Como que siempre que piensas en delincuencia, en narcotráfico y en conflictos de este tipo, piensas en el Chapo y piensas en unos cuantos más. Y ser madre de alguien así, joder, tiene que ser bastante difícil, tiene que ser muy impactante y tiene que ser muy doloroso. Porque, joder, no sé, yo me imagino la madre de Hitler, la madre de, no sé, del emperador chino este que mató a millones de chinos de hambre y personas así muy, muy macabras o incluso madres de asesinos en serie, no sé, la madre de Jeffrey Dahmer, la madre de Ted Bundy, la madre del asesino del Zodiaco, que bueno, este fue un poco más disfrazado, ¿no? Pero así como madres, padres de personas que luego acabaron haciendo atrocidades y acabaron haciendo cosas súper bestias. Joder, no sé, tiene que ser un dolor en el alma muy, muy profundo. Si no me equivoco, la señora era católica. Si no me equivoco, la señora era católica. O sea, tú imagínate, ella, no sé, rezando con las señoras de su comunidad porque el país tuviera paz. Y luego su hijo siendo el responsable de que no hubiera paz en el país. O sea, es que tiene que ser algo muy duro. Claro, ahí en esa posición, ¿qué haces? ¿Odiar a tu hijo? ¿Defender a tu hijo? Porque mucha gente creyó que la señora defendía a su hijo en contra del presidente, o sea, que le decía como de, no, 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 es que mi hijo merece tener visita. No, la señora es consciente de quién es su hijo y si no me equivoco también, la señora intentó sacar de ese camino erróneo a su hijo. Evidentemente como madre no es lo que hubiera deseado. Si hubiera sido una madre que yo hubiera estado dentro de la delincuencia, hubiera sido, no sé, esposa de un traficante que tuvo un hijo y ese hijo pues ya es traficante por ser hijo de traficante, pues ahí sí te la creo. Pero es que encima, si no me equivoco, el padre del Chapo Guzmán creo que era campesino, o sea, no tenían absolutamente nada que ver con el cártel. Y como bien dicen, una vez entras ya no sales, porque ya te investigan, saben quién eres, sabes dónde vives, saben quiénes son tu familia, y donde no hagas lo que ellos te dicen, luego se andan cobrando con vidas, ¿no? Ese es como funcionan ellos. No tienen moral, más bien son muy de controlar con el dominio, con el miedo, con este tipo de armas, ¿no? Que son más peligrosas, más violentas. Y claro, él acabó siendo el líder de eso. ¿Cómo es que alguien que empezó desde cero sin tener ni un vínculo con el cártel acabó subiendo hasta lo más alto, ¿no? Y se llevó muy bien con los líderes, acabó organizando buenos convoys, a lo mejor obtuvo muchos terrenos, o a lo mejor empezó él a distribuir mucha droga, muchas armas y se empezó a hacer con mucho dinero. Quién sabe, esa historia pues ya la tendrán que estudiar las personas que se dediquen a estudiar biografías o a estudiar historia de aquí de México, pero lo que sí sé decir es que la madre de una persona así no tiene que ser para nada una situación fácil, ¿no? Yo creo que tiene que haber sido muy duro para la señora ver que su hijo causó todo eso. Ella como católica me imagino que tuvo que haber condenado lo que hizo su hijo, aunque me imagino que también como madre amas a tu hijo a pesar de todo, ¿no? Llega un punto en donde te enfocas en una cosa y lo ves todo mal, pero te enfocas en otra y da igual el resto que perdonas. O sea, es como que los reduccionismos te hacen ir por caminos equivocados. Lo ves amplio y es difícil, ¿no? Porque el vínculo familiar, tú quieres mucho a tu madre. Tú seguramente que estás viendo esto, tú tienes un vínculo con tu familia, con tus amigos, con tus hermanos, con tus padres, muy arrémino, muy fuerte, que confías en ellos. Jamás en la vida pensarías que tu hermano, que tu padre, que tu madre fuese un asesino en serie, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si resulta que tu padre ha asesinado a 8 prostitutas y lo van a meter 30 años en la cárcel? ¿Lo condenarías? ¿Lo defenderías? ¿Lo atacarías? ¿Lo insultarías o lo perdonarías? Es que es difícil, ¿no? ¿La señora habrá perdonado a su hijo? Pues yo supongo que sí. Bueno, de hecho, pues se fue la señora antes que el hijo. Y quién sabe si el hijo está enterado. Yo supongo que sí. Pero bueno, no me equivoco, ya era una señora mayor. Falleció de causas naturales, ¿no? Complicaciones en un hospital de ahí de Sinaloa, de Culiacán. Y pues bueno, en paz descanse la señora María Consuelo Loera Pérez, madre del señor Chapo Guzmán.